El consultorio del doctor Hernández olía a desinfectante y esperanzas rotas. Esperanza Morales apretó la mano de su esposo Miguel mientras esperaban los resultados que ya conocían de memoria. 5 años de intentos, 3 especialistas diferentes, y siempre la misma respuesta envuelta en términos médicos que no suavizaban la realidad. Lo siento mucho, señora Morales. El doctor ajustó sus lentes, evitando el contacto visual. Los resultados confirman lo que discutimos anteriormente. Las posibilidades de un embarazo natural son prácticamente nulas. Esperanza sintió cómo el mundo se desvanecía a su alrededor. A los 35 años, había construido toda su identidad alrededor del sueño de ser madre. Su casa en la colonia Roma Norte estaba llena de habitaciones vacías que había imaginado convertir en cuartos infantiles. ¿Y la fertilización in vitro?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Pueden intentarlo, pero debo ser honesto. Dados los antecedentes médicos de su esposa, las probabilidades de éxito son menores al 5%. El silencio llenó la habitación como una presencia física. Esperanza se levantó abruptamente, sus tacones resonando contra el piso de mármol. «Necesito aire», murmuró, saliendo del consultorio sin mirar atrás. En la calle, el bullicio de la Ciudad de México la envolvió. Vendedores ambulantes gritaban sus productos, el tráfico creaba una sinfonía caótica, y las madres empujaban carriolas mientras charlaban animadamente. Cada imagen era una puñalada en su corazón. Miguel la alcanzó en la esquina, donde ella se había detenido frente a una escuela primaria. Los niños salían corriendo, gritando de alegría, buscando a sus padres entre la multitud. «Esperanza, mi amor. No digas nada», le cortó, las lágrimas finalmente brotando. «Solo, no digas nada». Esa noche, en su departamento silencioso, Esperanza se sentó en el sofá que habían comprado pensando las tardes familiares que nunca llegarían. Miguel intentó abrazarla, pero ella se apartó suavemente. «Tal vez deberías buscar a alguien que pueda darte hijos», susurró. «Esperanza, no digas eso. Te amo a ti, no a la idea de tener hijos contigo». Pero las palabras sonaron huecas en el aire espeso de la desilusión. Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas lejanas. «Voy a tomarme un tiempo», anunció sin voltear. «Necesito estar sola». Al día siguiente, mientras Miguel se iba al trabajo en su oficina de arquitectura, Esperanza llamó a su hermana Paloma. «¿Puedo quedarme contigo unos días?» «Por supuesto. Pero, ¿qué pasó?» «Te explico cuando llegue». Mientras empacaba una maleta pequeña, Esperanza no sabía que esta decisión la llevaría por un camino que cambiaría su vida para siempre. En el fondo de su bolsa, guardó la fotografía de ultrasonido que nunca llegó a existir, y junto a ella, sin darse cuenta, tomó un volante arrugado que había recogido semanas atrás en el metro. «Casa Hogar San Miguel, necesitamos voluntarios». El destino, pensaría después, a veces se disfraza de casualidad. La casa de Paloma en Coyoacán era un oasis de colores vibrantes y plantas desbordantes. Como artista, su hermana menor había convertido cada rincón en una expresión de vida, algo que Esperanza necesitaba desesperadamente. «El doctor dijo que es imposible», le contó mientras Paloma preparaba té de manzanilla en la cocina pintada de azul turquesa. «Los doctores no lo saben todo, hermana», respondió Paloma, colocando una taza humeante frente a ella. «¿Recuerda cuando me dijeron que nunca podría volver a pintar después del accidente?» Esperanza observó las manos de su hermana, que habían recuperado su destreza después de meses de terapia. Paloma tenía razón en parte, pero esto era diferente. Esto era su cuerpo traicionándola de la manera más fundamental. «Miguel está siendo muy comprensivo», continuó Esperanza, «pero veo la tristeza en sus ojos. Él también quería ser padre. ¿Y tú qué quieres ahora?» La pregunta flotó en el aire como incienso. Esperanza no tenía respuesta. Durante años, su vida había girado en torno a horarios de ovulación, vitaminas prenatales y citas médicas. Sin ese propósito, se sentía perdida. 3 días después, mientras organizaba su bolsa, encontró el volante arrugado de la Casa Hogar San Miguel. Lo leyó por primera vez con atención. «Brindamos cuidado y educación a niños en situación de vulnerabilidad. Tu tiempo puede cambiar una vida». «¿Qué es eso?», preguntó Paloma, asomándose por encima de su hombro. «No sé. Lo recogí en el metro hace semanas. Tal vez es una señal». Esperanza casi sonrió por primera vez en días. Su hermana siempre había creído en las señales, en la magia oculta en las coincidencias. «No creo en esas cosas. Pero tampoco las descartas completamente, ¿verdad?». Esa tarde, mientras caminaban por los mercados de Coyoacán, Esperanza no podía quitarse el volante de la cabeza.
Pasaron frente a una juguetería donde una niña de unos 6 años presionaba su nariz contra el cristal, observando una muñeca con vestido rosa. «Mami, ¿podemos comprarla?», preguntó la niña. «No tenemos dinero para eso, mi amor», respondió la madre, claramente avergonzada. «Tal vez para tu cumpleaños». La niña asintió con una madurez que partió el corazón de Esperanza. Sin pensarlo, entró a la tienda. «Disculpe», le dijo al vendedor, «¿cuánto cuesta la muñeca del vestido rosa?». 10 minutos después, salió de la tienda y se acercó a la madre y la niña, que seguían paradas frente al escaparate. «Disculpe, señora. Vi que a su hija le gustaba esta muñeca», extendió la bolsa con el regalo. La madre la miró con desconfianza inicial, pero la sinceridad en los ojos de Esperanza la tranquilizó. «No puedo aceptar esto. Por favor. Me haría muy feliz que la aceptara». La niña abrazó la muñeca contra su pecho, sus ojos brillando de alegría pura. En ese momento, Esperanza sintió algo que no había experimentado en meses, una calidez genuina en el pecho, una sensación de propósito. «¿Cómo te llamas?», le preguntó a la niña. «Sofía», respondió tímidamente. «Es un nombre muy bonito, Sofía». Mientras la madre y la niña se alejaban, Sofía volteó y gritó: «Gracias, señora Ángel». Esa noche, Esperanza sacó el volante de la casa hogar y lo alisó cuidadosamente sobre la mesa de la cocina. Paloma se sentó a su lado. «¿Vas a llamar?». «Estoy pensándolo. ¿Sabes qué creo? Creo que hay muchas maneras de ser madre, hermana. Y tal vez la tuya está esperándote en un lugar que nunca imaginaste». Esperanza tomó su teléfono y marcó el número antes de que pudiera cambiar de opinión. Una voz cálida contestó al segundo timbrazo. «Casa Hogar San Miguel», habla la hermana Carmen. «Hola, vi su volante sobre voluntarios. Me gustaría saber más información». «¡Qué maravilloso! ¿Podría venir mañana por la tarde? Nos encantaría conocerla». Después de colgar, Esperanza sintió una mezcla de nervios y anticipación que no había experimentado en años. No sabía que al día siguiente conocería a alguien que cambiaría su perspectiva sobre el amor, la familia y el destino para siempre. La Casa Hogar San Miguel se alzaba como un faro de esperanza en una calle modesta de la colonia Doctores. Los muros de color amarillo claro estaban adornados con murales pintados por los niños, soles sonrientes, familias de palitos y arcoíris que prometían días mejores. La hermana Carmen, una mujer de unos 60 años con ojos que irradiaban bondad, recibió a Esperanza en la entrada. «Bienvenida, hija. Soy Carmen, la directora de este pequeño hogar». Mientras recorrían las instalaciones, Esperanza observó todo con atención. La sala común tenía sofás gastados pero limpios, una televisión antigua y estantes llenos de libros donados. En las paredes colgaban dibujos infantiles y fotografías de niños sonrientes. «Aquí viven 22 niños», explicó la hermana Carmen, «desde bebés hasta adolescentes de 17 años. Algunos están esperando adopción, otros han sido abandonados, y algunos más han perdido a sus familias». Llegaron al comedor, donde varios niños almorzaban. Sus voces llenaban el espacio de una alegría contagiosa a pesar de las circunstancias que los habían llevado ahí. «Hermana Carmen», gritó un niño de unos 8 años, corriendo hacia ellas. «Mateo se comió mi postre otra vez». «Diego, ¿ya hablaste con Mateo sobre esto?», preguntó la hermana con paciencia infinita. «Sí, pero dice que no fue él». Esperanza observó la interacción con fascinación. La hermana Carmen se agachó al nivel del niño, escuchándolo con atención completa. «¿Qué te parece si vamos juntos a hablar con él?». Mientras resolvían el conflicto del postre, Esperanza notó a una niña sentada sola en una esquina del comedor. Tenía unos 9 años, cabello castaño recogido en 2 coletas desparejas, y leía un libro que parecía demasiado avanzado para su edad. «¿Quién es ella?», preguntó Esperanza. «Ah, esa es Valentina», la hermana Carmen sonrió con ternura especial. «Llegó hace 6 meses. Es especial». Se acercaron a la mesa donde la niña leía concentrada, ajena al bullicio a su alrededor. «Valentina, quiero presentarte a la señora Esperanza. Va a ayudarnos como voluntaria». La niña levantó la vista lentamente. Sus ojos eran de un verde intenso, casi hipnóticos, y había en ellos una profundidad que no correspondía con su edad. «Hola», dijo simplemente, antes de volver a su libro. «¿Qué estás leyendo?», preguntó Esperanza, genuinamente curiosa. Valentina mostró la portada, 100 años de soledad. «Es sobre una familia que está condenada a la soledad», explicó con una seriedad que desarmó a Esperanza. «Pero yo creo que el autor se equivoca. Nadie está realmente condenado si encuentra a las personas correctas». Esperanza sintió un vuelco en el estómago.
Había algo en esta niña que la conmovía de manera inexplicable. Es un libro muy difícil para tu edad. La hermana Carmen dice que soy precoz. Valentina cerró el libro y la miró directamente. ¿Usted tiene hijos? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Esperanza sintió la mirada comprensiva de la hermana Carmen. No, respondió honestamente. ¿Por qué no? Valentina, intervino suavemente la hermana Carmen, esa es una pregunta muy personal. Está bien, Esperanza se sentó en la silla frente a la niña. No he podido tener hijos, aunque lo he deseado mucho. Valentina la estudió con esos ojos verdes penetrantes. Mi mamá tampoco podía tener hijos. Por eso me adoptó cuando era bebé. Pero después se enfermó y murió. El corazón de Esperanza se contrajo. Había una conexión inmediata, inexplicable, con esta niña que había perdido a la madre que tanto la había deseado. ¿Y tu papá? Nunca lo conocí. Mamá decía que éramos un equipo perfecto, solo nosotras dos. Durante la siguiente hora, Esperanza ayudó en la cocina, jugó con los niños más pequeños y leyó cuentos. Pero sus ojos buscaban constantemente a Valentina, quien se había retirado al jardín con su libro. Al final de la tarde, mientras se despedía, la hermana Carmen la acompañó hasta la puerta. Valentina no suele hablar tanto con los visitantes, comentó. Creo que sintió una conexión especial contigo. Yo también la sentí, admitió Esperanza. ¿Puedo preguntar sobre su situación? Está disponible para adopción. Hemos tenido algunas familias interesadas, pero... La hermana Carmen suspiró. Valentina es muy inteligente, muy perceptiva. Creo que asusta a algunas personas. Necesita una familia que entienda su sensibilidad especial. Esperanza asintió, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones que no podía nombrar. ¿Puedo volver mañana? Por supuesto. Los niños estarían encantados. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, Esperanza no podía quitarse de la cabeza los ojos verdes de Valentina y sus palabras sobre no estar condenado a la soledad si se encuentran las personas correctas. Esa noche, por primera vez en semanas, no lloró. En cambio, se quedó despierta pensando en una niña de 9 años que leía García Márquez y que, de alguna manera inexplicable, había tocado una parte de su corazón que creía cerrada para siempre. No sabía que Valentina también estaba despierta esa noche, pensando en la señora de ojos tristes que había respondido sus preguntas con honestidad, algo que los adultos rara vez hacían. Las siguientes 3 semanas se convirtieron en un ritual sagrado para Esperanza. Cada tarde, después de terminar su trabajo en la editorial donde corregía manuscritos, tomaba el metro hacia la casa hogar San Miguel. Miguel había regresado de un viaje de trabajo y notó el cambio en ella inmediatamente. «Te ves diferente», le dijo una noche mientras cenaban en el departamento que ahora se sentía menos vacío. «Me siento diferente», admitió Esperanza, sirviendo más ensalada en su plato. «Los niños me necesitan, Miguel. Y yo los necesito también». Miguel estudió el rostro de su esposa. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos se habían suavizado, y había un brillo que no veía desde hacía meses. «Cuéntame de ellos». Esperanza se animó inmediatamente. Le habló de Diego, el niño de 8 años que siempre tenía hambre y contaba chistes terribles. De los gemelos Ana y Luis, que tenían 5 años y se comunicaban en un idioma secreto. De la bebé Esperanza, sí, compartían el nombre, que había llegado la semana anterior. Pero cuando llegó a Valentina, su voz cambió. Se volvió más suave, más cuidadosa. «Hay una niña. Valentina. Tiene 9 años y es extraordinaria, Miguel. Lee libros de universidad, hace preguntas que me dejan sin palabras, y tiene una manera de ver el mundo que es mágica». Miguel notó cómo los ojos de su esposa se iluminaban al hablar de la niña. «Suena especial». «Lo es. Pero también está muy sola. Ha estado en el hogar 6 meses y...» Esperanza dudó. «Creo que estoy enamorándome de ella». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Miguel dejó su tenedor y tomó la mano de su esposa. «¿Qué estás diciendo exactamente?» «No lo sé», Esperanza se llevó la mano libre a la frente. «Solo sé que cuando estoy con ella, siento algo que nunca había sentido. Como si fuera mi hija». Miguel guardó silencio por un largo momento. Finalmente, habló con voz cuidadosa. «¿Has pensado en la adopción?» «Cada día», susurró Esperanza. «Pero tengo miedo. ¿Y si no soy buena madre? ¿Y si ella no me acepta? ¿Y si es exactamente lo que ambas necesitan?» Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Se levantó y fue a la habitación que habían destinado como oficina, pero que en secreto siempre había imaginado como cuarto infantil.
Se sentó en el suelo y cerró los ojos, tratando de imaginarse a Valentina ahí, con sus libros esparcidos por el suelo, leyendo bajo la luz de la ventana. Al día siguiente, llegó al hogar más temprano de lo usual. Encontró a Valentina en el jardín, sentada bajo un árbol de jacaranda, escribiendo en un cuaderno. ¿Qué escribes?, preguntó Esperanza, sentándose a su lado. Una historia, respondió Valentina sin levantar la vista. Sobre una niña que encuentra a su familia verdadera. El corazón de Esperanza se aceleró. ¿Puedes contármela? Valentina cerró el cuaderno y la miró con esos ojos verdes que parecían ver directo al alma. Es sobre una niña que vive en un lugar lleno de otros niños, pero se siente diferente. Ella lee mucho y piensa mucho, y a veces los adultos la miran como si fuera un bicho raro. ¿Y qué pasa después? Un día llega una señora que también se siente diferente. La señora tiene un corazón muy grande pero vacío, y la niña tiene mucho amor pero nadie que lo entienda completamente. Esperanza sintió lágrimas formándose en sus ojos. ¿Y se encuentran? Sí, Valentina sonrió por primera vez desde que Esperanza la conocía. Y descubren que a veces las familias no nacen, sino que se eligen. En ese momento, la hermana Carmen se acercó a ellas. Esperanza, ¿podrías acompañarme un momento? En la oficina, la hermana Carmen cerró la puerta suavemente. He estado observándote con Valentina estas semanas, comenzó. Y he visto algo hermoso desarrollándose entre ustedes. Hermana, yo. Déjame terminar, la interrumpió gentilmente. Ayer recibimos una llamada. Hay una familia en Guadalajara interesada en adoptar a Valentina. Vienen a conocerla la próxima semana. Esperanza sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Son buenas personas, con recursos económicos estables. Él es médico, ella es maestra. Pueden darle oportunidades que... ¿Se lo han dicho a Valentina? Aún no. Quería hablar contigo primero. Esperanza se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín donde Valentina seguía escribiendo bajo el árbol. ¿Qué pasa si yo quisiera adoptarla? ¿Estás segura de lo que dices? Esperanza se volteó, y por primera vez en meses, su voz sonó completamente firme. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. La hermana Carmen sonrió. Entonces será mejor que hables con tu esposo. Y pronto. La familia de Guadalajara llega en 5 días. Esa tarde, Esperanza se despidió de Valentina con un abrazo más largo de lo usual. ¿Nos vemos mañana?, preguntó la niña. Siempre, prometió Esperanza, sin saber que esa promesa estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más inesperada. Miguel encontró a Esperanza sentada en la sala cuando llegó del trabajo, con documentos esparcidos sobre la mesa de centro y una expresión de determinación que no había visto en años. ¿Qué es todo esto?, preguntó, dejando su portafolio junto a la puerta. Formularios de adopción, respondió Esperanza sin rodeos. Quiero adoptar a Valentina, Miguel. Necesito adoptarla. Miguel se sentó lentamente a su lado, tomando uno de los documentos. Esperanza, esto es una decisión enorme. Lo sé, pero también sé que ella es mi hija. No biológicamente, pero en todos los sentidos que importan. ¿Has pensado en lo que esto significa? Los cambios, la responsabilidad, el hecho de que ya tiene 9 años con su propia personalidad formada. ¿Estás tratando de disuadirme? Miguel tomó las manos de su esposa entre las suyas. Estoy tratando de asegurarme de que estás tomando esta decisión por las razones correctas. No como una forma de llenar el vacío que dejó la imposibilidad de tener hijos biológicos. Esperanza retiró sus manos, molesta. ¿Crees que no he pensado en eso? Miguel, cuando estoy con Valentina, no pienso en lo que no pude tener. Pienso en lo que sí puedo tener. Pienso en ayudarla con la tarea, en leerle cuentos antes de dormir, en estar ahí cuando tenga pesadillas o cuando logre algo increíble. ¿Y si ella no quiere ser adoptada por nosotros? La pregunta quedó flotando en el aire. Era el miedo secreto de Esperanza, el que la despertaba en las madrugadas. Entonces respetaré su decisión, dijo finalmente. Pero tengo que intentarlo, Miguel. Si no lo hago, me arrepentiré el resto de mi vida. Miguel estudió el rostro de su esposa. Vio la determinación, pero también la vulnerabilidad. Vio a la mujer que había amado durante 10 años, pero también a una versión nueva de ella, una que había encontrado propósito en el lugar más inesperado. ¿Qué necesitas de mí? ¿Estás dispuesto a ser padre de una niña de 9 años que lee García Márquez y hace preguntas existenciales durante el desayuno? Miguel sonrió por primera vez en la conversación. Suena aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Esa es exactamente la descripción correcta de la paternidad, ¿no?
Esa noche trabajaron juntos llenando formularios, organizando documentos financieros y preparando referencias. Miguel llamó a su hermano Carlos, quien era abogado especializado en derecho familiar. ¿Están seguros de esto?, preguntó Carlos cuando les explicó la situación. La adopción de niños mayores puede ser complicada. Hay muchos ajustes, terapias, procesos legales. Estamos seguros, respondió Esperanza sin dudar. Está bien. Les ayudaré con todo el papeleo. Pero necesitan saber que el proceso puede tomar meses, y no hay garantías. Al día siguiente, Esperanza llegó al hogar con una mezcla de nervios y emoción. Encontró a Valentina en la biblioteca improvisada, leyendo como siempre. «Valentina, ¿podemos hablar?». La niña cerró su libro y la siguió hasta el jardín. Se sentaron en su lugar habitual bajo el árbol de jacaranda. «Tengo algo importante que decirte», comenzó Esperanza, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Valentina podía escucharlo. «¿Es sobre la familia de Guadalajara?», preguntó Valentina tranquilamente. Esperanza se sorprendió. «¿Cómo sabes?». «Escuché a la hermana Carmen hablando por teléfono. Vienen a conocerme la próxima semana. ¿Cómo te sientes al respecto?». Valentina se encogió de hombros, pero Esperanza notó la tensión en sus pequeños hombros. «No lo sé. Supongo que está bien. Son doctores y maestros. Pueden darme una buena educación. Pero, ¿pero qué? Siento que hay pero, en lo que acabas de decir». Valentina la miró con esos ojos verdes que siempre parecían ver más de lo que debían. «¿Puedo preguntarte algo?». «Claro. ¿Por qué vienes aquí todos los días?». «Digo, hay muchos lugares donde puedes ser voluntaria». Esperanza respiró profundo. Era el momento de la verdad. «Vengo porque me enamoré de este lugar. De los niños. De ti. ¿De mí?». «Valentina, durante estos meses, he llegado a quererte como si fueras mi propia hija. Y sé que esto puede sonar loco, pero me gustaría adoptarte. Mi esposo Miguel y yo queremos que seas parte de nuestra familia». Valentina se quedó en silencio por un largo momento, procesando las palabras. «¿En serio?». «En serio. Pero tú no me conoces realmente. ¿Qué pasa si soy difícil de manejar? ¿Qué pasa si no soy la hija que esperabas?». Esperanza se acercó y tomó las manos pequeñas de Valentina entre las suyas. «Valentina, no estoy buscando la hija perfecta que imaginé. Te estoy eligiendo a ti, exactamente como eres. Con tu amor por los libros, tus preguntas difíciles, tu manera única de ver el mundo. Te elijo a ti». Por primera vez desde que la conocía, Esperanza vio lágrimas en los ojos de Valentina. «¿Y si la familia de Guadalajara es mejor para mí? Entonces los conoceremos y tomarás la decisión que sientas correcta. Pero quería que supieras que tienes otra opción. Que hay alguien aquí que ya te ama». Valentina se lanzó a los brazos de Esperanza, abrazándola con una fuerza que sorprendió a ambas. «Yo también te amo», susurró contra su hombro. «Desde el primer día que llegaste». En ese momento, mientras abrazaba a la niña que había llegado a su vida de la manera más inesperada, Esperanza supo que había encontrado su familia. No de la forma que había planeado, pero de la forma que el universo había decidido que debía ser. Pero aún quedaba una semana antes de que llegara la familia de Guadalajara, y Esperanza sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. La familia Herrera llegó un martes lluvioso que parecía presagiar complicaciones. Esperanza observó desde la ventana de la oficina de la hermana Carmen mientras un BMW negro se estacionaba frente a la casa hogar. Bajaron un hombre alto y elegante, vestido con traje impecable, y una mujer rubia y delgada que llevaba un bolso de diseñador. «Se ven prósperos», murmuró Esperanza, sintiendo una punzada de inseguridad. «El dinero no lo es todo, hija», respondió la hermana Carmen, pero su voz sonaba menos convincente de lo usual. Doctor Roberto Herrera y su esposa Claudia fueron recibidos en la sala principal. Esperanza se quedó en el jardín con Valentina, quien fingía leer pero claramente estaba nerviosa. «¿Quieres conocerlos?», preguntó Esperanza suavemente. «Supongo que debo hacerlo», respondió Valentina, cerrando su libro con más fuerza de la necesaria. La presentación fue formal y cortés. Los Herrera hicieron las preguntas apropiadas sobre los intereses de Valentina, sus calificaciones escolares, su salud. Valentina respondió educadamente, pero Esperanza notó que la niña mantenía cierta distancia emocional. «Nos encantaría que vinieras a conocer nuestra casa en Guadalajara», dijo Claudia con una sonrisa perfecta. «Tenemos una biblioteca enorme, y Roberto podría ayudarte con las ciencias. También tenemos una alberca y un jardín muy grande», añadió el doctor. «Y las mejores escuelas privadas de la ciudad». Valentina asintió cortésmente,
pero sus ojos buscaron los de Esperanza por encima de las cabezas de los Herrera. Después de que se fueron, prometiendo regresar al día siguiente para pasar más tiempo con Valentina, la hermana Carmen convocó una reunión privada con Esperanza. Son una familia excelente, dijo la hermana. Pueden ofrecerle oportunidades que nosotros no podemos, terminó Esperanza, sintiendo el peso de la realidad. No dije eso. Pero es cierto, ¿verdad? Nosotros vivimos en un departamento de 2 recámaras. Miguel es arquitecto, yo trabajo en una editorial. Somos clase media. Ellos pueden darle viajes a Europa, universidades privadas, un futuro sin limitaciones económicas. La hermana Carmen se inclinó hacia adelante. Esperanza, en mis 30 años trabajando con niños, he aprendido que el amor no se mide en pesos. Valentina necesita una familia que la entienda, que valore su sensibilidad especial. El dinero puede comprar educación, pero no puede comprar conexión emocional. Esa noche, Esperanza llegó a casa desanimada. Miguel la encontró sentada en la mesa de la cocina, con una taza de té frío entre las manos. ¿Cómo estuvo el encuentro? Son perfectos, dijo Esperanza con amargura. Guapos, ricos, exitosos. Pueden darle todo lo que nosotros no podemos. Miguel se sentó frente a ella. ¿Y qué dice Valentina? Fue educada, cortés. Pero, no sé, algo no se sintió bien. ¿Confías en tu instinto? Ya no sé en qué confiar. Al día siguiente, Esperanza llegó al hogar temprano y encontró a Valentina en su lugar habitual, pero esta vez no estaba leyendo. Estaba sentada con las rodillas contra el pecho, mirando las nubes. ¿Cómo te sientes después de conocer a los Herrera? Están bien, respondió Valentina sin mucho entusiasmo. ¿Solo, bien? Valentina suspiró, un sonido demasiado maduro para sus 9 años. Esperanza, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Cómo supiste que querías adoptarme? La pregunta tomó a Esperanza por sorpresa. Fue gradual. Cada día que pasaba contigo, sentía que encajabas más en mi corazón. Como si hubiera un espacio ahí que tenía exactamente tu forma. ¿Y si ese espacio no fuera real? ¿Y si solo estuvieras tratando de llenar el vacío de no poder tener hijos propios? Esperanza sintió como si le hubieran dado una bofetada. Era la misma pregunta que Miguel le había hecho, pero viniendo de Valentina dolía infinitamente más. ¿Es eso lo que piensas? No lo sé, Valentina finalmente la miró. Los Herrera me dijeron que siempre habían querido una hija, que habían planeado adoptarme desde antes de conocerme. Dijeron que yo era exactamente lo que estaban buscando. ¿Y eso te hace sentir bien? Me hace sentir como un objeto, como algo que se puede planear y obtener. Esperanza se acercó más a Valentina. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ellos y yo? ¿Cuál? Ellos te buscan porque quieren una hija. Yo te encontré y me enamoré de quién eres. No estaba buscando llenar un vacío, Valentina. Estaba buscando sanar, y en el proceso, te encontré a ti. Valentina estudió el rostro de Esperanza por un largo momento. ¿Prometes que no me vas a devolver si soy difícil? Te prometo que vamos a resolver juntas cualquier dificultad que surja. Las familias verdaderas no se rinden unas con otras. En ese momento, la hermana Carmen se acercó a ellas con expresión seria. Valentina, los señores Herrera quieren llevarte a almorzar y conocer un poco la ciudad. ¿Te parece bien? Valentina miró a Esperanza, luego a la hermana Carmen, y finalmente asintió. Está bien. Mientras Valentina se iba con los Herrera, Esperanza se quedó en el jardín, sintiendo que su mundo pendía de un hilo. No sabía que en ese momento, en el auto de los Herrera, Valentina estaba tomando una decisión que cambiaría el curso de todas sus vidas. Durante el almuerzo en un restaurante elegante, mientras los Herrera hablaban de las ventajas de vivir en Guadalajara, Valentina solo podía pensar en una cosa, en cómo Esperanza había respondido sus preguntas difíciles con honestidad, en cómo nunca había tratado de impresionarla con promesas grandiosas, sino que simplemente había estado presente, día tras día, construyendo una conexión real. Cuando regresaron al hogar esa tarde, Valentina tenía muy claro lo que quería decir. La sala de la casa hogar nunca había sentido tan tensa. Esperanza y Miguel se sentaron en un lado, los Herrera en el otro, y la hermana Carmen presidía desde su escritorio. Valentina estaba en el centro, literalmente y figurativamente, con la decisión más importante de su vida por delante. Valentina, comenzó la hermana Carmen con voz suave, has pasado tiempo con ambas familias. ¿Hay algo que quieras decirnos? La niña de 9 años se veía pequeña en la silla grande, pero su voz sonó firme cuando habló. Quiero agradecer a los señores Herrera por su interés en mí. Son personas muy buenas y pueden ofrecerme muchas oportunidades. Esperanza sintió su corazón hundirse.
La formalidad en la voz de Valentina sonaba como una despedida. Pero, continuó Valentina, y esa pequeña palabra hizo que todos contuvieran la respiración, he decidido que quiero que Esperanza y Miguel sean mi familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Claudia Herrera fue la primera en reaccionar. Valentina, cariño, ¿estás segura? Nosotros podemos darte una educación en las mejores escuelas, viajes, oportunidades que... Señora Herrera, la interrumpió Valentina con una madurez que sorprendió a todos, ustedes pueden darme muchas cosas, pero Esperanza me da algo que no se puede comprar. ¿Qué es eso?, preguntó el doctor Herrera, genuinamente curioso. Me ve. Realmente me ve. No ve a la niña que quiere que sea, o a la hija que siempre soñó tener. Me ve a mí, con mis rarezas y mis preguntas difíciles, y me ama exactamente así. Esperanza sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Miguel tomó su mano y la apretó fuerte. Claudia Herrera se veía genuinamente confundida. Pero nosotros también podríamos amarte así. Tal vez, concedió Valentina, pero Esperanza ya lo hace. Durante estos meses, ella ha estado aquí todos los días, no tratando de impresionarme o de convencerme de nada. Solo, estando. Leyendo conmigo, escuchándome, dejándome ser quien soy. El doctor Herrera se aclaró la garganta. Valentina, entendemos tu decisión, pero queremos que sepas que siempre tendrás una puerta abierta con nosotros. Si alguna vez cambias de opinión. Gracias, respondió Valentina cortésmente, pero no voy a cambiar de opinión. Después de que los Herrera se fueron, claramente decepcionados pero respetando la decisión de Valentina, la hermana Carmen convocó una reunión privada con Esperanza, Miguel y Valentina. Esto es solo el comienzo, les explicó. Ahora viene el proceso legal, las evaluaciones psicológicas, las visitas domiciliarias. Puede tomar entre 6 meses y 1 año completar la adopción. ¿Eso significa que Valentina tiene que quedarse aquí todo ese tiempo?, preguntó Miguel. No necesariamente. Podemos solicitar custodia temporal mientras se completa el proceso. Valentina podría irse a vivir con ustedes en unas semanas, si todo sale bien. Valentina miró a Esperanza con ojos brillantes. ¿En serio? En serio, confirmó Esperanza, abrazándola. Vamos a ser una familia. Pero esa noche, mientras celebraban con una cena especial en casa de Paloma, Esperanza no podía sacudirse una sensación de inquietud. Todo había sido demasiado fácil, demasiado perfecto. Su intuición resultó ser correcta. 3 días después, la hermana Carmen la llamó con urgencia. Esperanza, necesitas venir inmediatamente. Hay un problema. Cuando llegó al hogar, encontró a la hermana Carmen en su oficina con un hombre que no reconocía. Era joven, tal vez de 30 años, con cabello oscuro y ojos que se parecían inquietantemente a los de Valentina. Esperanza, te presento a Sebastián Morales. Dice ser el padre de Valentina. El mundo de Esperanza se tambaleó. El hombre se levantó y extendió la mano. Mucho gusto. Siento llegar tan de repente, pero acabo de enterarme de que mi hija está aquí. ¿Su hija? Esperanza apenas pudo formar las palabras. Pero Valentina dijo que nunca conoció a su padre. Es una larga historia. Sebastián se pasó la mano por el cabello. Estuve fuera del país durante años, trabajando. Cuando regresé y busqué a Elena, la madre de Valentina, me enteré de que había muerto. Me tomó meses encontrar a Valentina. La hermana Carmen intervino. Señor Morales, necesitamos verificar su identidad y su relación con Valentina. No podemos simplemente... Por supuesto, Sebastián sacó una carpeta de documentos. Aquí está mi acta de nacimiento, la de Valentina donde aparezco como padre, fotografías de cuando Elena estaba embarazada. Esperanza sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo por lo que había luchado, todo lo que había soñado, se desvanecía frente a sus ojos. ¿Dónde está Valentina?, preguntó con voz temblorosa. Está en clase. Aún no le hemos dicho nada, respondió la hermana Carmen. Queríamos hablar contigo primero. ¿Qué significa esto para el proceso de adopción? Sebastián la miró con algo que podría haber sido compasión. Significa que no habrá adopción. Valentina es mi hija, y he venido a llevarla a casa. En ese momento, Esperanza supo que la verdadera batalla por su familia apenas comenzaba. El encuentro entre Valentina y Sebastián fue devastador de presenciar. Esperanza observó desde la puerta del salón mientras la hermana Carmen le explicaba a Valentina quién era el hombre que estaba parado frente a ella. ¿Mi papá? Valentina miró a Sebastián con una mezcla de confusión y desconfianza. Pero mamá dijo que nunca ibas a volver. Lo sé, mi amor. Sebastián se agachó para estar a su altura. Cometí muchos errores.
Pero ahora estoy aquí, y quiero que seamos una familia. Valentina retrocedió un paso, buscando instintivamente a Esperanza con la mirada. Pero yo ya tengo una familia. Esperanza va a adoptarme. El corazón de Esperanza se partió al ver la confusión en los ojos de la niña. Valentina, intervino la hermana Carmen suavemente, el señor Sebastián es tu padre biológico. Eso significa que tiene derechos legales sobre ti. ¿Qué significa eso? Sebastián tomó la palabra. Significa que vas a venir a vivir conmigo. Tengo una casa en Monterrey, un buen trabajo. Podrás ir a una escuela excelente. No, gritó Valentina, corriendo hacia Esperanza. No quiero ir contigo. Quiero quedarme con Esperanza. Esperanza abrazó a la niña, sintiendo sus pequeños hombros temblar. Valentina, tranquila. Diles que no quiero ir. Tú eres mi mamá, no él. Sebastián se veía genuinamente dolido. Valentina, sé que esto es confuso, pero soy tu padre. Te amo, aunque no haya estado presente. Quiero compensar el tiempo perdido. Entonces no te hubieras ido. Le gritó Valentina. Esperanza nunca me abandonaría. La hermana Carmen intervino. Creo que todos necesitamos tiempo para procesar esto. Señor Sebastián, ¿podría darnos unos días para preparar a Valentina? Por supuesto. Entiendo que es un shock para ella. ¿Es verdad que tengo que irme con él? Esperanza luchó por encontrar las palabras correctas. Legalmente, sí. Es tu padre biológico. Pero yo no lo conozco. Y él no me conoce a mí. Lo sé, mi amor. Lo sé. ¿Puedes hacer algo? ¿Pueden Miguel y tú pelear por mí? Esperanza abrazó a Valentina más fuerte, sabiendo que tenía que ser honesta. Podemos intentarlo, pero las posibilidades son muy pocas. Los padres biológicos tienen prioridad legal. Esa noche, Esperanza y Miguel se reunieron con Carlos, el hermano abogado de Miguel. Es una situación muy difícil, les explicó Carlos. A menos que puedan probar que Sebastián es un padre no apto, o que abandonó a Valentina deliberadamente, no hay mucho que hacer. ¿Y si Valentina no quiere irse con él? La opinión de un menor es considerada por el juez, pero no es determinante, explicó Carlos. Especialmente cuando el padre biológico puede demostrar estabilidad económica y emocional. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Miguel. Podrían solicitar un régimen de visitas, mantener contacto con Valentina. Pero la custodia es muy improbable. Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana, sintiendo que su mundo se desmoronaba por segunda vez en un año. Tiene que haber algo más que podamos hacer. Al día siguiente, Esperanza llegó al hogar con una determinación renovada. Encontró a Sebastián en la oficina de la hermana Carmen, firmando papeles. Señor Sebastián, ¿podríamos hablar en privado? Él asintió y la siguió al jardín. Sé que piensa que soy una extraña tratando de robarle a su hija, comenzó Esperanza, pero necesita entender algo. Valentina no es solo una niña que necesita un hogar. Es una persona extraordinaria, sensible, inteligente, que ha sufrido mucho. Lo entiendo. Y por eso quiero darle la estabilidad que merece. ¿Pero conoce sus libros favoritos? ¿Sabe que tiene pesadillas los martes porque ese fue el día que murió su madre? ¿Sabe que escribe historias sobre familias que se encuentran porque es su manera de procesar el abandono? Sebastián la miró en silencio. Usted puede darle una casa, educación, dinero, continuó Esperanza. Pero yo puedo darle continuidad emocional. Puedo darle el amor que ya existe, no el que espera construir. ¿Qué está proponiendo? Esperanza respiró profundo, sabiendo que estaba a punto de hacer la propuesta más difícil de su vida. Sebastián se quedó pensativo por un largo momento. ¿Y usted estaría dispuesta a eso? ¿A compartirla? Estaría dispuesta a cualquier cosa que la haga feliz. Esa tarde, los tres adultos se sentaron con Valentina para una conversación que cambiaría todo. Valentina, comenzó Sebastián, he estado pensando mucho sobre lo que dijiste ayer. Tienes razón, no nos conocemos. Y arrancarte de todo lo que amas sería cruel. Valentina lo miró con cautela. ¿Qué significa eso? Significa que me gustaría proponerte algo diferente. ¿Qué te parecería si vivieras conmigo durante la semana, pero pasaras los fines de semana con Esperanza y Miguel? Y durante las vacaciones, podríamos alternar. ¿En serio? En serio. Y Esperanza podría visitarte cuando quiera. Podríamos aprender a ser una familia extendida. Esperanza sintió lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. ¿Tú qué opinas, Valentina? Creo que podría funcionar, dijo Valentina lentamente. Pero quiero que sepan algo los dos. ¿Qué? Sebastián, tú eres mi papá biológico, y quiero conocerte.
Pero Esperanza es mi mamá del corazón. Y eso nunca va a cambiar. Sebastián asintió, claramente emocionado. Me parece perfecto. 6 meses después, Esperanza estaba en la cocina de su departamento, preparando el desayuno favorito de Valentina, hot cakes con miel y fresas. Era viernes, lo que significaba que Valentina llegaría esa tarde para pasar el fin de semana con ellos. Miguel entró a la cocina y la abrazó por detrás. ¿Nerviosa por la presentación de su obra de teatro? Un poco, admitió Esperanza. Es la primera vez que presenta algo que escribió. La obra de teatro era sobre una familia poco convencional, una niña con 2 casas, un padre que aprendió a amar desde la distancia, y una madre que encontró a su hija en el lugar más inesperado. Cuando Valentina llegó esa tarde, corrió directamente a los brazos de Esperanza. Esperanza. Sebastián me ayudó a memorizar todos mis diálogos. ¿En serio? Qué bueno que se están conociendo mejor. Sí, ¿y sabes qué? Me dijo que cuando era niño también leía mucho. Creo que heredé eso de él. ¿Y qué más heredaste? Su amor por la música. Pero de ti heredé algo mejor. ¿Qué? La capacidad de amar sin límites. Esa noche, en el teatro de la escuela, Esperanza, Miguel y Sebastián se sentaron juntos en primera fila. Cuando Valentina salió al escenario, radiante bajo las luces, y comenzó a recitar su historia sobre familias que se eligen, Esperanza supo que había encontrado exactamente lo que había estado buscando toda su vida. No era la familia que había planeado, pero era perfecta en su imperfección. Era una familia construida con amor, paciencia, y la comprensión de que a veces los mejores regalos llegan envueltos en papel que no esperábamos. Mientras aplaudía la actuación de su hija, porque eso era lo que Valentina era, sin importar la biología o los papeles legales, Esperanza sintió una paz profunda. Había pasado años tratando de crear vida, solo para descubrir que la vida que estaba destinada a amar ya existía, esperándola en un lugar que nunca había pensado buscar. Al final de la obra, Valentina corrió hacia ellos y abrazó a los 3 adultos al mismo tiempo. Esta es mi familia, anunció a todos los que quisieran escuchar. Es un poco complicada, pero es perfecta para mí. Y en ese momento, bajo las luces del teatro, rodeada de amor en todas sus formas, Esperanza supo que algunas historias no terminan como las planeamos, sino exactamente como deben terminar.